Entonces, uno de los temas que se aborda en la clase, que se ve en la clase, es el tema de las ondas electromagnéticas en medios conductores. Y esto tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en el tema de reflexión, porque, bueno, la principal aplicación son los espejos, ¿verdad? Que están recubiertos con una pequeña capa de un material conductor, ¿verdad? Que tiene ciertas propiedades ópticas. Y también se aplica para el hecho de poder atenuar ondas electromagnéticas de alta energía, ¿verdad? En el sentido de poder elaborar atenuadores que funcionen bajo el principio de absorción. Entonces vamos a comenzar acá mencionando o recordando las ecuaciones de la telegrafía. Yo hago mención acá de la sección de un libro, que es un libro que ustedes utilizan bastante en 321 y 415, que es este de electrodinámica clásica, creo que se llama este, ¿verdad? Introducción a la electrodinámica, perdón, de David Griffiths, que es el mismo que hizo el libro este de mecánica cuántica, ¿verdad? Introducción a la mecánica cuántica, creo que se llama. Entonces aquí hay una sección que se llama ondas electromagnéticas en conductores. Es la sección 941, que es la que yo tengo ahí en pantalla. Entonces yo les recomiendo que lean lo que aparece aquí en base a lo que el autor está exponiendo para poder tener otro punto de vista de lo que vamos a abordar el día de hoy, ¿verdad? Sobre todo lo hago en mención a las ecuaciones 9122, que son las ecuaciones de la telegrafía. Y estas son en general para medios, para ondas estos campos que están en medios conductores o medios no conductores. Entonces vamos a partir de ellas. Y recuerden que estas ecuaciones vienen simplemente de la consideración de que en estos rotacionales, que ya están para cada uno de estos campos, voy a aplicar rotacional a ambos lados. Y voy a sustituir uno de esos rotacionales en la otra ecuación para poder eliminar pues uno de estos dos campos, ¿verdad? Que me quede una ecuación diferencial en función de un campo nada más, campo eléctrico o campo magnético. Y eso lo hicimos ahí cuando vimos el tema de ondas planas electromagnéticas. Entonces es algo que ustedes lo pueden replicar, tomando en cuenta que ahora la conductividad acá va a ser considerable en el sentido de que va a ser no despreciable, va a ser un número mayor que 0, ¿verdad? Bueno, vamos a anotar estas expresiones acá, solo para tenerlas aquí en cuenta. Ok, el laplaciano del campo eléctrico menos este término que proporcionará la primera parcial del campo con respecto al tiempo, menos el inverso de la velocidad de la onda al cuadrado, o la parcial segunda con respecto al tiempo del campo eléctrico es igual a 0. Y lo mismo aplica para el caso del campo magnético. Menos mu epsilon b cuadrado. Que esas son las famosas ecuaciones de la telegrafía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues resulta que esas son ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿verdad? Derivadas parciales, que tienen un término en una primera parcial, es decir, hay un término que permite ser una solución que tiene una característica de amortiguamiento. Si fuese, por ejemplo, una función armónica, entonces esa función va a decrecer en su amplitud a medida que pasa el tiempo, ¿verdad? Y eso es lo que se observa en este tipo de ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Sobre todo porque si aplica separación de variables,
usted va a tener una ecuación diferencial en una variable que tenga que sea de segundo orden y que tenga ese término, ¿verdad? Proporcional a una primera derivada, que es el que aparece ahí, proporcional a la permeabilidad del medio por la conductividad. Entonces, para este caso, recuerdan que hemos considerado que el medio que yo voy a tener acá es libre de fuentes de corriente y libre de fuentes de carga. O sea, el medio va a estar libre de campos internos, tanto eléctricos como magnéticos, por la presencia de cargas o corrientes, ¿verdad? Pero sí va a poder tener cargas libres que puedan moverse. Sin embargo, la carga neta va a ser cero, ¿verdad? Un conductor, por ejemplo, que no está cargado, la carga neta es cero. Al utilizar separación de variables, como había mencionado, se involucran términos de primer orden, ¿verdad? Que es precisamente estos, que representan un efecto de amortiguamiento en una onda electromagnética, en este caso, indicando una transferencia de energía en el material, que sería en forma de energía térmica. Y eso es porque estas ecuaciones tienen como solución una función de onda que puede tener una naturaleza armónica, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta esas soluciones. Vamos a considerar, perdón, vamos a escribir aquí cuáles serían las soluciones que voy a considerar para esas ecuaciones diferenciales. Vamos a considerar que esta es una onda de campo que se propaga en una dirección definida por un vector K unitario y que sale de la fuente, ¿verdad? Por ese signo menos ahí de omega t. Para el campo eléctrico y para el campo magnético, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a considerar, vamos a anotarlo acá. Vamos a considerar ondas de campo propagándose en una dimensión. Es decir, que el vector de propagación va a estar definido en una dimensión. O sea, va a estar a lo largo de un eje que puede estar bajo un sistema de referencia definido en coordenadas cartesianas. Y lo vamos a considerar así, como, por ejemplo, a lo largo de un eje definido por un marco de referencia. En coordenadas cartesianas, es decir, que el vector de propagación tiene una dirección que puede estar en X unitario, Y unitario o Z unitario, cualquiera de ellas. Y así el vector R también, ¿verdad? O sea, puedo definir un punto de la onda que esté propagándose a lo largo de cualquiera de estos ejes, ¿verdad? O sea, mi sistema de referencia va a estar en el origen, como tal. Así, para definir el vector R, ¿verdad? Entonces, de forma tal
que este producto punto, este producto interno, producto escalar, simplemente va a ser K.R igual a KR, o sea, el producto de las magnitudes, porque ambos vectores se van a definir de forma paralela, ¿verdad? El mismo eje. Ok, entonces vamos a sustituir la función de campo eléctrico en su correspondiente ecuación diferencial. Entonces, sustituyendo las funciones de campo E y B en las ecuaciones de la telegrafía. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir esas soluciones ahí. Vamos a tomar esto para manejar un mismo color para el texto. Ok. Bueno, vamos a ver si no tenemos espacio, vamos a pasar a un lado, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a tomar nada más la ecuación que representa el campo eléctrico. Es decir, esta que está acá, esta ecuación que está aquí. Vamos a eliminar aquí esta parte, donde aquí vamos a sustituir ese laplaciano. Ese laplaciano va a ser en una dimensión. O sea, vamos a considerar en este caso una segunda parcial con respecto a R. No es en coordenadas esféricas ni en coordenadas cilíndricas, es en coordenadas cartesianas. Imagínense que R es X, Y o Z, ¿verdad? Para generalizar un poco. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir la función de onda propuesta menos omega t, ¿verdad? Menos mu sigma por la primera parcial. Y el otro término proporcional a la terminalidad por permitividad, segunda parcial, con respecto al tiempo de la función de onda. ¿Verdad? Igual a 0. Esa es la sustitución que se ha hecho ahí. Entonces vamos a aplicar las derivadas. Vamos a hacerlo acá. La derivada que yo tengo ahí puede escribirse derivando dos veces. Voy a sacar IK al cuadrado. En este caso, I cuadrado es menos 1 por K cuadrado. Entonces, menos K cuadrado por la función de onda, ¿verdad? Sí. Más. La primera parcial con respecto al tiempo simplemente va a extraer un término menos i omega, ¿verdad? Que se cancela con ese signo menos para quedar mu sigma omega i, ¿no? Por la función de campo. Y la segunda parcial sería al cuadrado. I omega al cuadrado. Entonces eso es menos omega cuadrado. Y eso sería más, con el signo menos que aparece ahí, mu epsilon omega cuadrado por la función, nuevamente la función de campo. Y esto es igual a 0, ¿no? Entonces ahora podemos ver que se cancelan las funciones de onda, pasan a dividir al otro lado. Y esto me va a generar la siguiente expresión. K cuadrado es igual a mu epsilon omega cuadrado más
y veces mu sigma omega, ¿verdad? Yo simplemente estoy agrupando ahí, pasando al otro lado el número de onda al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso puede escribirse también como omega cuadrado entre b cuadrado, ¿verdad? Solo voy a sacar primero un factor común. Puedo sacar omega cuadrado mu epsilon, ¿verdad? Para que me quede 1 más y sigma epsilon omega. Entonces, pues esto que está acá es 1 sobre la velocidad al cuadrado. Porque estamos considerando una onda, ¿verdad? Una onda que tiene una velocidad de propagación definida y que es constante, que es omega entre k. Y que depende de las características del medio, que en este caso va a ser un medio con ciertas características conductoras, ¿verdad? Entonces vamos a tomar en cuenta esto, esa velocidad de propagación que aparece ahí. Quiere decir que esto puede escribirse finalmente k cuadrado como omega cuadrado entre b cuadrado, 1 más y sigma entre epsilon omega. Entonces vamos a encerrar esta expresión que está acá. Y eso que está ahí es el producto punto del vector de onda consigo mismo, ¿verdad? Para esta onda que se está proponiendo como una función armónica que va a cumplir con estas ecuaciones de la telegrafía. Bueno, al menos con una de ellas, pero la otra es similar, ¿verdad? Solo cambia el campo. Entonces vamos a dejar esto por acá para definir como tal esto, ¿verdad? Vamos a dividir aquí la pantalla para poder finalmente vamos a hacer en un color negro. Finalmente es posible definir la magnitud del vector de propagación. K, ¿verdad? En este caso sería K como omega entre B, raíz cuadrada de 1 más y sigma entre epsilon omega. Sí. Ese sería la magnitud del vector de propagación, ¿verdad? La dirección de este vector es R unitario o K unitario, cualquiera de las dos. Puede ser R unitario porque está en la misma dirección, ya que yo estoy considerando esto, ¿verdad? Sí, son paralelos. Puede ser X, Y o Z, como había mencionado. Entonces vamos a tomar ahora la definición. Vamos a ver acá. Considerando al índice de refracción. Bueno, la definición del índice de refracción, ¿verdad? Recuerden que el índice de refracción, vamos a conservar aquí nuevamente el color. Vamos a centrar un poco esto nada más. El índice de refracción se define como la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio, que tiene ese índice de refracción. En este caso, esto puede escribirse como CK de omega. Okay. Bueno, de esta forma, esta magnitud del vector de propagación se puede definir también como el producto del índice de refracción por la frecuencia angular entre la velocidad de esta onda, que es una onda electromagnética, en el vacío, ¿verdad? Entonces, en este sentido,
sustituyendo esa expresión que habíamos determinado arriba, podemos definir, bueno, vamos a hacer aquí, sustituyendo la expresión para acá, aquí en el sentido de que vamos a definir el índice de refracción, en este caso. En este caso, el índice de refracción queda como n igual a c cuadrado entre b cuadrado por 1 más vamos a ver, creo que aquí hay un pequeño error. Esto es raíz cuadrada. No, ya lo vamos a revisarlo. Lo vamos a hacer aquí tal y como está así. Sería c entre b, ¿verdad? Yo lo tengo malo ahí. Sigma, epsilon, omega. Y este sería el índice de refracción, ¿verdad? Es decir que podríamos decir que este es el índice de refracción para el medio conductor. Es decir, sigma es diferente de cero, ¿verdad? Desde las ecuaciones de la telegrafía, ¿verdad? En ese sentido. Bueno, entonces vamos a encerrar esto acá, solo que vamos a quitar esto y lo vamos a dejar acá. Bueno, vamos a señalarlo como tal. Ya tenemos dos cantidades que definen es parte del fenómeno, ¿verdad? Entonces, lo que yo necesito es establecer cuál es la parte real y la parte imaginaria, porque resulta que esto me da un número complejo, ¿verdad? O sea, esto tiene que ser igual a una parte real más una parte imaginaria, definitivamente. Entonces, necesito que ahí, en una hoja en blanco con un lápiz carbón, ustedes me identifiquen cuál es la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo que aparece ahí, ¿verdad? Necesitan trabajar un poquito la expresión para poder determinar cuál es la parte real y la parte imaginaria. Entonces, tómense un minuto para ver aquí. Yo voy a escribir cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Vamos a ver dónde está. Vamos a ver acá. La parte real y la parte imaginaria. N, la parte real debería de ser C veces la raíz cuadrada de mu epsilon entre 2 por 1 más esto más 1 a un medio. Y la parte imaginaria es el mismo coeficiente, ¿verdad? 1 más al cuadrado menos 1. Entonces necesito que demuestren eso, muchachos. A ver quién lo hace primero. A ver. Un minuto, 2 minutos, no sé cuánto necesitan para poder hacer eso, esa demostración. Si alguien me dice qué debería de hacer para poder comenzar ahí a desarrollar, a identificar la parte real e imaginaria. A ver, alguna idea. No sé si Denis tiene alguna idea. O Harold.
¿verdad? O David, por ejemplo, no sé qué idea tiene para poder determinar esas, eh, esas, eh, esas partes del número complejo, ¿verdad? Real e imaginaria. Creo que hay que pasarlo a forma polar primero. Y, Eh, bueno, esa es una forma, se puede hacer también. Creo que hay una fórmula para... sí, para comenzar, debe de considerar directamente esta relación, ¿verdad? Y después comparar. Eso es lo que hay que hacer. Pero tendría que, para eliminar esa raíz cuadrada, elevar al cuadrado a ambos lados, ¿verdad? Al elevar al cuadrado a ambos lados, ahí va a poder identificar cuál es el término real en ambos lados de la expresión y el término imaginario. Bueno, entonces traten de hacerlo en 2, 3 minutos, muchachos, para ver si llegan a esas respuestas, ¿verdad? Voy a dejar ahí pendientes. Si hay alguna pregunta, me avisan. Yo lo voy a hacer también, ¿verdad? Pero quiero que ustedes lo trabajen como ejercicio. Ok, lo voy a ir resolviendo aquí en silencio. Vamos a ver.
Bueno, entonces lo que yo tengo acá es esto. Voy a elevar a ambos lados. Aquí. Cuadrado. Y NRI menos NI al cuadrado. Entonces aquí es posible identificar la parte real y la parte imaginaria. Parte real y la parte imaginaria. La parte real es esta menos esta, ¿tá? Que es esta por esta. Y la parte imaginaria es esta, que también por esta. Entonces vamos a ver acá. Quiere decir que nr al cuadrado menos ni al cuadrado es igual a c cuadrado entre b cuadrado. Que 2nr ni es igual a, vamos a multiplicar sigma c cuadrado entre epsilon omega b cuadrado. Lo vamos a escribir mejor para poder c cuadrado b cuadrado. Y aquí sería sigma c cuadrado entre b cuadrado. Entonces 1 entre b cuadrado es mu epsilon. Entonces cancela epsilon, la permitividad, me va a quedar un mu arriba. Me va a quedar sigma mu c cuadrado entre omega, ¿no? Entonces, combinando, vamos a tener nr cuadrado igual a c cuadrado b cuadrado más n sub i al cuadrado, ¿verdad? Y acá vamos a elevar al cuadrado. nr cuadrado n sub i al cuadrado igual sigma mu c cuadrado entre omega. Así, de tal forma que vamos a reemplazar en nr cuadrado. O sea, esto... Ah, ¿verdad? Entonces me queda 4 c cuadrado b cuadrado más n sub i al cuadrado n sub i al cuadrado igual sigma mu c cuadrado entre omega. Ok. Bueno, vamos a dividir entre 4 todo, ¿verdad? Y operar ahí ni a la 4 más c cuadrado b cuadrado ni a la 2 menos un cuarto. Sigma mu c cuadrado entre omega igual a 0. Entonces esa es una cuadrática para una segunda potencia. O sea que esto puede
Vamos a ver. Vamos a hacerlo aquí arriba. Que puede escribirse como n sub i al cuadrado igual a menos b c cuadrado entre b cuadrado más menos raíz cuadrada de menos de b cuadrado, ¿verdad? Menos 4ac. Entonces sería 4 por 1 por menos un cuarto. Entonces sería más sigma mu c cuadrado omega al cuadrado entre 2a es igual a 2. Estamos resolviendo la cuadrática para la segunda potencia de n sub i. Bueno, entonces aquí podemos ver que este término se puede escribir, o sea, este que está aquí adentro, ¿verdad? Se puede escribir como omega en función del número de onda y la velocidad. Es decir, K por B, ¿verdad? Igual a C cuadrado entre B cuadrado. Vamos a multiplicar por B arriba y abajo para tener ese cuadrado. Mu sigma B entre K. Así. Esto también es igual a C cuadrado entre B cuadrado. Mu sigma K raíz cuadrada de mu epsilon. Que es la velocidad, ¿verdad? Aparece ahí. Y finalmente puede escribirse esto como C cuadrado B cuadrado sigma K raíz cuadrada de mu entre epsilon tal como está ahí, ¿verdad? Bueno, esa es una forma de hacerlo. También podríamos, vamos a ver, bueno, definir aquí esta cantidad. Tiene un nombre. Si alguien me dice cómo se define eso, alguien que haya llevado electromagnetismo en la carrera de ingeniería eléctrica, por ejemplo, y puede identificar esa cantidad que aparece ahí. No sé si alguien estudia ingeniería eléctrica también, ¿verdad? Si no, entonces llamaría yo a esto impedancia de la onda. ¿Por qué impedancia? Porque esto se mide en ohmios. Cuando usted lo calcula, va a ver que las unidades le van a dar en ohmios, ¿verdad? Y esa es una impedancia característica de una onda que viaja en un medio determinado, que tiene esas características, permeabilidad y permitividad. Entonces, esto se define en términos generales. La impedancia de una onda se define como la razón entre la magnitud de campo eléctrico y la magnitud de campo magnético, ¿verdad? Que es igual a la raíz cuadrada de la razón entre la permeabilidad magnética y permitividad dieléctrica, ¿verdad? Esto es más o menos aproximadamente a 377 ohmios entre la permitividad dieléctrica relativa del medio cuando se consideran medios no magnéticos, con propiedades magnéticas despreciables o susceptibilidades magnéticas despreciables en ese sentido, ¿verdad? La permeabilidad magnética debería ser aproximadamente igual a 1. Bueno, entonces, esto también se puede escribir como C cuadrado, B cuadrado, por sigma entre epsilon omega, ¿verdad?
así. Simplemente considera de acá. Y considera a la velocidad, ¿verdad? Es multiplicar arriba y abajo por la velocidad y después simplificar la velocidad de la onda. Bueno, entonces, para no hacer largo todo esto, vamos a ver dónde podríamos acomodar un poquito más para hacer espacio. Ojalá que no se estén durmiendo ahí con todo esto, pero es necesario. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar aquí abajo. Entonces, n sub i al cuadrado es igual finalmente a un medio, pero hace falta hacer la sustitución acá antes de poder escribir la expresión final. O sea, c cuadrado entre 2b cuadrado menos 1 más menos 1 más sigma entre k raíz cuadrada de mu entre epsilon tal y como está así, ¿verdad? O sea, lo que se hace aquí es considerar esta expresión ahí, arriba, y sacar un factor común, c cuadrado entre 2b cuadrado, arriba y abajo. Bueno, solo en el numerador, ¿verdad? Para sacar el 1 medio del denominador, el factor 2 del denominador, y después agrupar los términos que aparecen ahí. Entonces, vamos a simplificar aún más esta expresión de la siguiente forma. Un medio de c cuadrado sigma epsilon, un inverso de la velocidad, por raíz cuadrada de, vamos a ver, 1 más sigma epsilon omega al cuadrado menos 1. Esto es así como está, ¿verdad? Ok, ya vamos a ver por qué solo estamos tomando uno de los signos. Solo quiero escribir la respuesta final primero. Entre 2 por 1 más sigma epsilon omega al cuadrado menos 1. Raíz cuadrada. Bueno, entonces, alguien que me diga por qué estoy tomando el signo positivo para el más menos que aparece ahí. Acá. A ver, muchachos. No me duermo. A ver, alguien que me diga por qué estoy tomando uno de los dos. El signo más. A ver, David, si me da una idea. ¿Por qué qué, licenciado? Disculpe que no escuché bien. Lo que pasa es que yo estoy diciendo acá que el signo que prevalece es el positivo, ¿verdad? Si usted se fija, esta expresión está dada si yo utilizo el signo más, del más menos. Entonces la pregunta es por qué yo escojo arbitrariamente ese signo más, por qué no incluyo el signo menos o selecciono solamente el signo menos. Porque seleccionando el menos sería negativo y daría imaginario.
Sí, una cantidad que debería de ser real por ser una componente imaginaria. No debería de ser una raíz cuadrada de un signo negativo, ¿verdad? Es decir, tengo que tener claro de que esa es una componente de un número complejo, que es la parte imaginaria, y ese es un número como tal en el eje imaginario, es un número pues real, ¿verdad? Así, como tal. Es decir, sería como una magnitud en el eje imaginario, ¿verdad? Debería ser una cantidad real. Entonces se selecciona el signo más por eso precisamente. Esa cantidad que está internamente ahí no puede ser negativa porque es mayor que 1 en el radicando, ¿verdad? O sea, me refiero a esto. Eso hace que ese número no sea negativo, ¿no? Bueno, entonces tenemos NI. Podemos aquí sustituir para tener NR cuadrado menos C cuadrado mío epsilon entre 2, ¿verdad? Menos 1 igual. Ahí se está elevando al cuadrado. La expresión que está aquí, ¿verdad? Esta. Se está sustituyendo para despejar para NR, parte real. Se cancela el radical y esto me queda C cuadrado igual a C cuadrado entre B cuadrado. Entonces, con lo que me queda NR finalmente como C epsilon entre 2. 1 más sigma epsilon omega más 1. Bueno, entonces tenemos aquí la parte real y la parte imaginaria del índice de refracción, ¿no? Entonces ahí queda pues resumido todo esto. Vamos a ver qué más. Vamos a eliminar aquí esta parte. Se observa que, bueno, corresponde a medios eléctricos, índice de reflexión, bueno, esto no importa. Entonces vamos a separar aquí para resumir la parte esta del índice de refracción. Ok, en resumen entonces, podemos decir que el índice de refracción para este medio conductor tiene una parte real y una parte imaginaria, que también esto tiene asociada una magnitud y una fase, ¿verdad? Ok, entonces la magnitud de este número complejo en función de las componentes del número complejo que ya determinamos, la parte real y la parte imaginaria, la magnitud estaría dada por esta expresión. ¿Verdad? Simplemente lo que va a hacer usted aquí es calcular la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, ¿verdad? Entonces ahí se va a dar cuenta usted que pues hay un factor común, se cancelan algunos términos y aparece una raíz cuarta por ahí, ¿verdad? Ya aparece simplificado todo. Y la fase estaría dada por la tangente inversa de la raíz cuadrada de 1 más sigma epsilon omega menos 1 más sigma epsilon omega más 1 raíz cuadrada. Es decir, la tangente inversa de una raíz cuadrada de
de una razón entre dos cantidades. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué pasaría si la conductividad se considera despreciable? Es decir, lo que se va a tener aquí es que se va a recuperar la definición del índice de refracción, ¿verdad? En este caso vamos a tener una tangente inversa de una cantidad que sería, vamos a ver, sería 0, ¿verdad? Tangente inversa de 0. Es decir, que debería estar asociada a una fase igual a 0, ¿verdad? Cuando usted considera esto 0. Entonces le va a quedar numerador igual a 0, raíz de 0, 0, tangente inversa de 0, 0. Entonces le va a quedar una fase igual a 0, ¿verdad? Así. Ok, por otro lado, el índice de refracción, la magnitud, va a ser simplemente C entre B, ¿verdad? Que es la definición original del índice de refracción. Bueno, ¿qué pasaría con el valor K, ¿verdad? Recuerden que el vector de propagación tiene una magnitud que en este caso va a ser omega entre B por la raíz cuadrada de 1 más I sigma epsilon omega, ¿verdad? Quiere decir que al final esto va a ser omega entre B. O sea, se va a recuperar el comportamiento de una onda que viaja en un medio dieléctrico, ¿verdad? A eso se refiere este pequeño análisis que está haciendo ahí. Ahora, ya sabiendo de forma completa cómo luce el índice de refracción, el número de onda, vamos a agrupar esto un poco más para acá. Vamos a señalar esto también como algo importante, así como las demás cantidades que tenemos aquí, ¿verdad? Solo que esta, como estaba incompleta, la vamos a eliminar. Entonces, también, vamos a escribirlo mejor aquí. Okay. También es posible definir una velocidad de propagación y una longitud de onda. Una longitud de onda para la onda electromagnética que viaja en este medio conductor, ¿verdad? Bueno, en este caso ya sabemos cuál es la definición para la velocidad. Lo único es que necesitamos asociar esto a una onda. Entonces vamos a escribir aquí la ecuación de onda que ya habíamos tenido originalmente. KR menos omega T. Recordando que el número de onda como magnitud se puede escribir también como N omega entre C, ¿verdad? En función de la velocidad, porque el índice de refracción es igual a la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la onda. Entonces quedaría definido a través de la magnitud de vector de propagación. Bueno, entonces esto sería la magnitud de campo vector omega entre C por el índice de refracción, que en este caso es parte real más parte imaginaria por R.
Ok, entonces vamos a reagrupar. Menos NI omega entre C por R. Vamos a sacar la parte imaginaria. Vamos a multiplicar I por I para resultar en un menos 1, ¿verdad? Omega NI entre C por R. Y la parte, eso me resulta en una parte pues real aquí, la parte real. Y la parte imaginaria, NR omega entre C por R menos omega T, ¿verdad? Ok. Entonces, vamos a igualar, vamos a simplificar un poquito más esto. NI omega entre C por R. Sacando un factor común. Es decir, NR omega entre C por I. Lo que me va a quedar en un múltiplo de lo siguiente. R menos C entre NR por T. Donde aquí se puede definir la velocidad de propagación bajo una traslación que tiene esta formación. ¿Va? Es decir, esta sería la velocidad de propagación. De la onda. Bueno, perfecto. Entonces, sabiendo eso, podemos definir la velocidad de propagación como C entre R. Y sustituyendo la parte real del índice de refracción, esto sería, y simplificando, esto me queda en esta expresión. Esto lo pueden hacer ustedes si lo quieren demostrar, pero es un ejercicio bastante práctico, ¿verdad? Así. Y también podemos definir la longitud de onda, sabiendo cómo luce la magnitud del vector de onda. O lo puedo hacer asociado a la frecuencia y la longitud de onda. Es decir, si así se define la velocidad, la longitud de onda quedaría definida como 2pi entre omega por 1 entre por la velocidad, ¿verdad? Así sería. Recuerden que 2pi entre omega es 1 entre el período, ¿verdad? No, eso es igual al período, ¿no? Porque es igual a 2pi por f por la frecuencia omega, entonces quedaría igual a la longitud de onda entre el período. Simplemente se sustituye ahí. Sigma epsilon omega cuadrado más 1. Ok, entonces ya quedaría también definida la longitud de onda. Bueno, la pregunta sería, ¿cuál es el significado físico de todo esto? Bueno, viendo cómo se comporta la onda dentro de un material conductor, vemos que la velocidad depende de la frecuencia, de la conductividad y de las propiedades eléctricas y magnéticas, así como la longitud de onda, o sea, son cantidades que dependen directamente de la conductividad y la frecuencia de la onda, ¿verdad? Entonces esto tiene muchas aplicaciones, por ejemplo, en los rayos X, ¿verdad? Donde las frecuencias son bastante altas y las velocidades cambian, así como el índice de refracción, ¿verdad? Entonces existen ciertas características que se pueden medir a lo interno de estos materiales. Ok. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces es lo que acabamos de mencionar.
que bajo estas consideraciones es posible apreciar que la velocidad de propagación de la onda resulta directamente proporcional a la frecuencia y inversamente proporcional a la conductividad del material. Directamente proporcional a la frecuencia porque aparece un término ahí, omega, en el denominador, ¿verdad? Habría que calcular a nivel de simplificación toda la expresión para determinar más o menos la velocidad, qué dependencia tiene, ¿verdad? Y sería directamente proporcional a la frecuencia. Además, se observa que la longitud de onda es menor en un medio conductor, ¿verdad? Por supuesto, porque hay un término en el denominador que hace que esa cantidad sea mucho menor. Y a medida que la onda se propaga en el medio conductor, el material absorbe energía proporcional al cuadrado de la magnitud del campo eléctrico, que es una cantidad vectorial, lo que disminuye la amplitud del campo eléctrico. Y esto es porque el material, debido a los electrones que tiene, absorbe energía de los campos. Estos electrones ahora ganan energía cinética y empieza a haber algún choque entre otros electrones o átomos, generando una cinética tal que me permite evidenciar este fenómeno en un aumento de temperatura. Y a esto es lo que se le llama efecto Joule, ¿verdad? Es decir, que la onda pierde energía que absorben las cargas libres del medio conductor dadas por la conductividad, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, bajo esta interpretación, la parte imaginaria del índice de refracción se denomina comúnmente coeficiente de atenuación o coeficiente de extinción. Y eso es porque si ustedes se fijan aquí en la función, cuando ustedes calculan la parte real de esto, determinan la parte real, va a haber un término aquí de amortiguamiento, que es inversamente proporcional a la distancia, ¿verdad? Lo vamos a escribir aquí completo, a ver. NR omega entre C, ¿verdad? R menos C entre NRT. Entonces, el término de amortiguamiento es este, ¿verdad? Entonces aparece una constante que se llamaría coeficiente de extinción, que ese es el que multiplica al valor de R, ¿verdad? Que es el valor al cual yo voy a identificar dos vectores de campo, R, a lo largo del eje de propagación. Bueno, entonces, vamos a ver, ya para terminar un poco acá y no seguirlos aburriendo. Es común definir una profundidad de penetración para la cual la intensidad de campo eléctrico disminuye en un factor E a la menos 1. Entonces, lo que ocurriría cuando se logra una distancia igual a este valor, gamma que aparece aquí, C entre NI por omega. Simplemente al sustituir eso como R en la función de campo, me voy a dar cuenta que esto va a decrecer en un valor E a la menos 1, ¿verdad? Entonces aquí podemos considerar que dada esta definición, esto sería 1 entre omega, 1 entre por la velocidad sería aquí, ¿verdad? Normal, sigma epsilon omega menos 1, medio. Bueno, entonces hay algo más que se puede hacer aquí, pero creo que lo vamos a dejar para mañana. Y es en función de este ejercicio que yo les propongo, que ustedes lo pueden hacer. No le estoy asignando de tarea, pero sí sería bueno que como práctica ustedes lo hicieran. Que tomaran la función de onda que nosotros determinamos bajo esta magnitud del vector de propagación, que ahora sería una cantidad compleja. Sustituir esta función o estas funciones en las ecuaciones de Maxwell,
O sea, en la ley de Gauss, la ley de Faraday y la ley de Ampère. Considerando, por supuesto, un medio conductor. Porque lo que sucede es que para determinar estas funciones de onda, solo consideramos estas dos expresiones, la ley de Faraday y la ley de Ampère. Pero no se ha tomado en cuenta la ley de Gauss. Entonces, eso nos va a permitir obtener las ecuaciones de Maxwell para ondas electromagnéticas planas en un medio conductor, que son precisamente estas. Estas que están acá. Y estas son las ecuaciones 2491 del Bagnes. Ahí en el libro, yo este análisis lo obtuve de ahí, aunque lo pueden ver de aquí también, del Griffith. Ahí aparece muy bien también. Pero si no, ustedes se pueden ir aquí al... Vamos a ver. Al electromagnetismo clásico, donde está el Bagnes. Ahí en el capítulo que sugiero, que es el 24. Vamos a ver bueno, lo logro abrir así directamente. Vamos a abrirlo con el navegador. Ok, aquí hay un capítulo que es el 24. Ondas planas. Donde aparece el tema de ondas planas en medios cargados. Entonces se hace un análisis muy similar. Perdón, ondas planas en medios conductores. Acá. 24.3. Un análisis muy similar para poder determinar esas expresiones, ¿verdad? Que hemos estado viendo por ahí. Incluso hacen definiciones de otras cantidades como un factor Q, ¿verdad? Que se define mucho y se utiliza en telecomunicaciones. Y aparecen definidas todas las cantidades que hemos obtenido, ¿verdad? Incluso hacen la sustitución en las ecuaciones de Maxwell para poder obtener las expresiones que les había mostrado, solo que lo hacen aquí, creo que lo hacen. Habría que buscarlo ahí mismo en el capítulo 24, ¿verdad? Ahí está en la dirección Z, pero creo que es en una dirección arbitraria. Aquí está, esto. Ondas planas en una dirección arbitraria. Aquí sí hace el desarrollo, ¿verdad? La ecuación es 2491. Bueno, entonces creo que lo podemos dejar acá. No sé si hay alguna pregunta. La verdad creo que fue un poco aburrida la clase porque simplemente consistió en estar haciendo todas estas deducciones. Qué bien ustedes pudieron haber hecho, ¿verdad? Al leer este tema de alguna forma. No sé si hay alguna pregunta, muchachos. Mañana, el jueves, vamos a dar una interpretación física, un poquito más física de todo esto. Ok. Bueno, entonces, creo que lo podemos dejar aquí. Podemos continuar el próximo jueves, ¿verdad? Describiendo un poquito más, de forma más completa, esta onda plana en un medio conductor. ¿Verdad, muchachos? Y vamos a hacer unos ejemplos también para poder tener un poquito más claro todo esto. Vamos a ver algunas aplicaciones. Entonces lo dejamos por hoy, lo dejamos por acá, ¿verdad? Saludos. Perfecto, licenciado. Sí. Gracias, Lick. Nos vemos. Gracias. Buenas tardes. Nos vemos, Lick, No gracias. aburrido para nada. Bueno, para mí no. Saludos.